Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana traemos a distintos invitados para hablar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. A medida que irán entrando ustedes, los iré saludando. Mientras tanto, les cuento nuestras redes sociales si es que los quieren seguir, como es el caso de nuestro perfil de Instagram, que es la radioactiva. También tenemos un perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y si nos quieren hacer alguna sugerencia o mandarnos ideas de futuros invitados, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es la radioactiva ok @hotmail.com. Saludos a Carlos, que ahí se unió, a Carola, que también está formando parte de la transmisión, a Nicolás de Rincones de Olivos, también saludo. Ahí veo que se unió Nubel, al cual también le doy las buenas noches. Y vamos a pasar a dar inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Ahí saludo también a Oscar, que se acaba de unir. Ahora guardamos un momento. Ahí está. Hola Nubel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ante todo, bueno, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con la radioactiva. No, por favor, un placer que me hayas invitado a estar en tu radio y bueno, estamos acá a vuestra disposición. Por favor, un placer, la verdad, contar con alguien tan importante como veníamos hablando en estos días. La verdad es que a uno que lo identifica tanto el ámbito, si querés, de lo que es la televisión y demás, la verdad es que es bueno hablar con alguien que ya tiene tanto recorrido en el tema y que quizás hasta incluso puede dar una mano en cuanto al, a la llevada en escena de la entrevista en sí. No, igualmente digo, lo mío más que nada la parte de salida al aire, ¿no? Es decir, quizá tú sos un periodista y como tal, digo, es indudable que tenés todas la- tienes todas las potestades, digo, las condiciones para hacer una muy buena entrevista y sé que la vas a hacer, digo. Y creo que tú Claro. sos el que vas a tener que guiar la entrevista porque sos un profesional y como tal, digo, te vas a lucir hoy. Así que te cuento, acá mucha gente ya te está escribiendo mensajes, te están mandando saludos, te están diciendo que sos el número uno, que sos un ídolo, así que debe ser que tenés algún par de fans desperdigados por acá. Bueno, capaz que son familiares. No lo sé, la verdad no lo puedo saber, pero mira, si querés, cuando vos quieras, hago una introducción para que la gente sepa con quién voy a hablar en el día de hoy y empezamos con las preguntas. Como cuando tú quieras, adelante. Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Nubel Cisnero. Él es meteorólogo que ha trabajado en gran cantidad de programas de televisión dentro de lo que es el Uruguay y también actualmente forma parte de lo que es el noticiero central de Canal 5 de Montevideo, Uruguay. Así que, Nubel, cuando quieras arrancamos con las preguntas. Bueno, estoy dispuesto. Bien, la primera yo creo que quizás el 90% de la gente que te haya hecho una entrevista te la ha preguntado, pero como decíamos el otro día cuando hablábamos por privado, el público se renueva y es lógico que lo quieras saber. ¿Cómo significó para ti la llegada desde el interior, no? Porque recordemos que nacés en Durazno y que luego te trasladas a Montevideo. Sí, bueno, primero que nada nací en Durazno, pero no en la ciudad, no en la capital departamental, sino que nací Bien, en un pueblo, es decir, en ese momento era un pueblo, si bien es cierto que Sarandí siempre fue el segundo punto de referencia, si estaba la capital de Durazno y la segunda ciudad en referencia es Sarandí, en aquel momento era un pueblo, éramos muy pocos, todos nos conocíamos, y fue muy difícil, ¿no? Porque no nos olvidemos, digo, que salir de una ciudad del interior, de un pueblito del interior,
donde no tiene nada que ver con lo que es hoy. Digo, y volcarnos lo que es a la capital del país, eso era un cambio tremendo, ¿no? Es decir, siempre recuerdo y siempre comento que cuando yo llegué a Montevideo me vine a quedar en una pensión cerca para que la gente se ubique, del Hospital Pereira Rosell, era una pensión, esas pensiones familiares que se conocían, donde había mucha gente. Y bueno, y lo que hacía era irme al Parque Valle, que el Parque Valle queda muy cerca de ahí, bueno, y no hacía más que nada llevar el termo y el mate y lagrimear porque quería volver a mi ciudad. Estuve muy tentado muchas veces en dejar, abandonar la capital y volver a lo que era la ciudad, mi ciudad, Sarandí, pero quizás el hecho de uno pensar lo que le esperaba, o en el futuro, que en los pueblos del interior no había mucho futuro. Creo que eso me hizo un poco fuerte, me hizo un poco rebelde y bueno, me obligó a quedarme en la capital, digo, y de lo cual no me arrepiento, ¿no? Pero digo, es muy difícil. Entiendo muchas veces cuando la gente de cualquier ciudad, de cualquier país del interior tiene que recurrir a las grandes capitales porque es ahí donde está, donde se puede desarrollar. Digo, es muy difícil, ¿eh? Somos extraños, como que nos encontramos de otro sitio. No es que seamos mejores ni peores, pero es como que la capital nos asusta. Claro, sí, lógico. Me imagino lo mismo para la gente, como si tú que es de, por ejemplo, de Buenos Aires, de algún pueblo y que de repente viene a la capital o de otra provincia, en el caso de Argentina, de otro departamento, en el caso de Claro. Uruguay, llegan a la capital y el asombro, ¿no? Ver algo tan grande, ver tantos autos, por ejemplo, andando por la calle. Sí, Totalmente. son cosas, o quizás que para la gente no le pueda entender, ¿no? Digo, pero como tú decís, el hecho de tener la presencia de, como te decía, de ver ómnibus, que yo no sabía lo que era el ómnibus, no sabía, digo, son pequeñas cosas, y el transporte, el ver la cantidad de gente, ver cómo se movía, el ver donde la gente pasaba prácticamente que no tenía, digo, no se ocupaba, nosotros acá en el pueblo, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, digo, y perder eso, porque ahí la gente no te saluda, en las grandes ciudades se transita de una forma mucho más acelerada, y donde ya no sos aquel más que sos del pueblo, que sos conocido de una calle y de otra, digo, pasás a ser uno más, digo, de esa urbe, y la urbe te va como absorbiendo y te va asustando, ¿no? Es decir, la gente que venimos del interior, venimos con poca edad, digo, prácticamente que no tenemos ningún fogueo, algún trabajo que se hace en el interior, que es en forma rural, que es en forma rudimentaria, y enfrentarte a lo que es la capital es muy complicado. Lógico. Y justamente tú hablabas de tu vida en cuanto a lo que venís del interior, de un lugar como Sarandí, sí, que quizás hoy en día es más conocido que hace un par de años. Yo quería preguntarte en tu vida personal, ¿no? ¿Hay algo que te falta cumplir si querés en cuanto como persona o como trabajador? Porque quizás, por ejemplo, puede ser trabajar en la televisión, hoy en día lo estás haciendo, o quizás algún objetivo que quieras cumplir. No, creo que no, soy un agradecido de la vida, soy un agradecido de las oportunidades que me dio la vida, digo, tengo una hermosa familia, digo, la cual puedo disfrutar, digo, bueno, quizás hoy ya esté pensando más en disfrutar de la familia, digo, que puede ser quizás lo que uno deja, ¿no? Digo, porque en las diferentes actividades, en las diferentes profesiones, muchas veces uno tiene que dejar tiempo de la familia para emplearlo en los trabajos. Y es un tiempo que después cuesta recuperarlo, ¿no? Quizás sea un poco esa un poco la deuda que queda, ¿no? No haberle quizás dedicado más tiempo a lo que es la familia, que lo que la familia tiene, y bueno, y haberle quitado algunos momentos, ¿no? Es decir, yo siempre comento también, yo trabajé en un medio durante 10 años, en el cual nunca tuve licencia, nunca tuve feriado, no sabía lo que era un 1 de mayo, no sabía lo que era un 25 de diciembre, y eso indudablemente lo siente la familia, ¿no? Digo, porque uno como está imbuido en eso quizás no se dé cuenta, pero es indudable que la familia lo siente. Pues un poco la deuda que ha quedado, digo, pero por eso te digo, creo que hemos dentro de todo cumplido con nuestros anhelos, y la verdad que soy un agradecido de la vida. Tal cual. Y justamente hablábamos de lo que es el trabajo, ¿no? De lo que implica. Quizás desde levantarse muy temprano. Yo creo que el meteorólogo, si no es la persona que más temprano se levanta, junto con los que son los taxistas
demás profesiones que también requieren de un horario cierto para levantarse temprano, ya sea, por ejemplo, un vendedor de frutas y verduras que tiene que ir al mercado a comprar la mercadería y demás. Yo quería preguntarte justamente acerca de tu profesión. Si para ti es como que el meteorólogo es, si querés, visto desde otra perspectiva, ¿no? Porque quizás no es una profesión de las más habituales, porque, por ejemplo, no sos abogado, no es arquitecto, no es periodista, etcétera. Sí, y quizás escuchándote atentamente a lo que tú hacías referencia recién, digo, quizás tampoco no sea una de las profesiones más valoradas, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que si sale un minuto en televisión, sale unos segundos, y dice, qué fácil que se la lleva, ¿no? Pero se olvida que, hablo por mi caso, digo, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me acuesto muy tarde, estoy prácticamente en forma continua con el tiempo, y por más que salgan unos segundos, digo, no se olvide, la gente no se olvide que son muchas las horas que uno le dedica a esto. El tiempo es una cosa que cambia en forma constante, y si vos no le dedicás el tiempo, no dedicás ese tiempo, y tratás de esmerarte y superarte y ver cosas que los demás no ven en las condiciones, bueno, digo, no sos un buen profesional. Por lo tanto, digo, reitero, creo que lo más lindo que tiene la profesión, digo, es poderse dedicar, lleva mucho tiempo, a veces no es reconocido, hoy es un poquito más reconocido. Debo agradecer a la gente que hoy el reconocimiento que ha tenido, las cuentas de Instagram, digo, la verdad que digo, es un reconocimiento, y bueno, y uno dice, bueno, lo que hice lo hice bien porque la gente me reconoce lo que he hecho y me sigue, continúa con el seguimiento mío, ¿no? Claro, aparte, es como que te brindan ese apoyo constante, ya sea dentro como fuera de la cámara. Sí, 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 porque uno podía haber dicho, bueno, yo salí del medio, salí de Canal 4, y digo, bueno, pero cuando empecé la cuenta, gracias al apoyo que me dieron mi hija y mi yerno, que fueron ellos un poco los que me llevaron adelante, y después uno continúa, pero el impulso es fundamental, y bueno. Y cuando ve todo eso, el reconocimiento de la gente, la verdad que es un orgullo y una satisfacción íntima que tiene, ¿no? Qué lindo, sí, igualmente. Y justamente te voy a echar dos cosas. Una es tu trabajo y otra es una pasión. Justamente hace poco cuando empecé a estudiarte un poquito mejor para concretar esta entrevista, para saber un poquito más del nuevo ingeniero que está fuera de lo que es el ámbito de la meteorología, que también es una persona como cualquiera de nosotros, que va al supermercado, que puede llegar a ir a la feria o a cualquier otro lugar. Me enteré que tenés una gran pasión por el fútbol y quería preguntarte, en este caso quizás es un juego de palabras, pero ¿qué es peor? ¿Sufrir por un partido de fútbol de tu equipo? Porque puede ser que tengas un equipo, no importa si lo decís o no, o anunciar que se vienen 3 días seguidos de lluvia, por ejemplo. Digo, mira, he aprendido yo soy un amante del fútbol, ¿no? Sí, me gustan todos los deportes, pero es indudable que el fútbol sí es lo que me atrae más. Es pero siempre jugué al fútbol en diferentes equipos, fui un apasionado, pero no me gustó sufrir nunca por una derrota en cuadro, porque le haya ido mal. Sí, te da bronca, un poco de bronca, pero no tampoco llegar al extremo, ¿no? Y cuando uno anuncia también 3 días de lluvia, 4 días de lluvia, o como estamos diciendo para estos días, varias horas de ola de frío polar, digo, yo creo que en el caso de la profesión, bueno, uno está alertando a alguien, digo, y puede ser y es un muy buen mensaje para aquellos que lo necesitan, mucha gente que trabaja en la calle o que está en situaciones complicadas. Bueno, y es algo que ellos tienen, y bueno, ante esta situación pueden tomar alguna previsión. Y en cuanto al fútbol, no, aprendí a no sufrir. Yo soy hincha de Huracán Buceo, lo digo, no tengo inconveniente en decirlo. Hincha de Huracán Buceo, jugué al fútbol en varios cuadros, en San Andrés, jugué en Durazno, digo, jugué en la Fuerza Aérea, digo, estuve en varios lugares, digo, soy un apasionado. Cuando me pongo la camiseta, juego y la defiendo a más no poder, pero ahí se terminó. Está perfecto. Y justamente, hablando medio metafóricamente, ¿no? Podríamos decir que tu nivel dentro de la cancha sería soleado, despejado, sería medio
medio inestable, con probabilidad de tormenta. ¿Cómo se catalogaría? No, y eso, digo, creo que eso se va dando con el desarrollo del partido, ¿no? Así, uno a veces puede meter más, puede meter menos, puede estar más soleado, puede estar más oscuro. A veces hay partidos que se ponen oscuros, digo, y bueno, y hay que salir adelante igual. Así que siempre poniéndole lo mejor. Bien, mira, aquí te dejan una pregunta, perdón que te la lea, pero porque la verdad es que me llamó mucho la atención. Dice, si se sabe en qué universidad se puede estudiar la carrera de meteorólogo. Sí, se estudia en la Facultad de Ciencia, la licenciatura de Meteorología. Eso es a nivel licenciado. En cambio, a nivel técnico, ahora está suspendido, pero existía la Escuela de Meteorología del Uruguay que funcionaba dentro mismo de lo que es el Instituto Uruguayo de Meteorología, y ahí se formaban meteorólogos técnicos, ¿no? Es decir, meteorólogo clase 1, clase 2, clase 3, que se le llama, son categorías de la OMM. Ahí era donde se estudiaba, pero la licenciatura es en la Facultad de Ciencias, que es una licenciatura que tampoco es de meteorología, ¿eh? Es la Facultad de Ciencias. Dentro de la facultad, dentro de la licenciatura en Ciencias tiene meteorología, pero no es, por ejemplo, lo que ocurre en Argentina. En Argentina sí está la licenciatura en meteorología, acá no, acá la licenciatura en ciencias de la atmósfera, perdón. Y justamente recién hacíamos hincapié en lo que es tu vida personal, ¿no? Fuera de lo que es tu ámbito de trabajo, quizás fuera de hacer un video para alertar a la gente de lo que puede ser las probabilidades de lluvia, de que si va a ser un lindo día de acá a 4 días, etcétera. ¿Cómo es un día de la vida de Nubes Cisneros? Como decía, me acuesto muy tarde, pero me levanto muy temprano, tengo cierta rutina que realizar. Sí, digo, me levanto muy temprano, digo, no te olvides que a las 6 de la mañana tiene que estar el pronóstico en Canal 5. Ya tienen que armarlos ellos, digo, si bien es cierto que el pronóstico de la mañana yo no salgo en vivo, yo paso el texto, paso los gráficos, lo arman, lo lee un periodista, eso es un poco, pero sigo continuamente, porque después, digo, luego de eso sigo trabajando, viendo cómo evoluciona el tiempo, me hago un impas sobre el mediodía para hacer actividades deportivas, o voy a un club, hago actividad deportiva y después ya lo que es en la tarde, digo, bueno, uno almuerza normal y después ya muy cortita, porque ya a partir de las 3 4 de la tarde de nuevo metido de lleno en lo que es el análisis meteorológico porque tengo que aprontar todo, tengo que mandar primero los gráficos para que se vayan confeccionando en el canal y bueno, y después concurrir, ¿no? Es decir, no olvides que tengo que estar a las 7 menos 5, estoy saliendo al aire, ahora con la programación nueva de Canal 5. Y bueno, eso implica que ya uno se esté aprontando tempranamente, 5 5 y algo. Yo soy un tipo que me gusta tomarme mi tiempo, digo, salir prolijo, no salir apurado. Y bueno, y después no te olvides que estoy prácticamente hasta las 8:30, 9, dependiendo un poco de la duración del informativo. Y después cuando llegamos, seguimos trabajando, lo que es la meteorología, hasta horas avanzadas de la noche. Tal cual, incluso si puede haber cambios de imprevisto, ¿no? Que quizás esperaba una temperatura y varió de un momento para otro, al final va a llover o no. Sí, Eso claro, también. pero es por eso que tengo que estar atento. Digo, yo no puedo, no es como otra profesión que uno podría decir, bueno, está, no sé, puedo decir, de repente un abogado que dice, bueno, hago un escrito acá, las condiciones son estas, y paro acá y después me tomo y al otro día. Yo tengo que estar constantemente porque si hay alguna cosa que es cambiante es el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo cambia, las condiciones atmosféricas cambian, es decir, la atmósfera tiene cambios constantes y tenés que estar atento, digo. Y no te olvides que nosotros acá, por ejemplo, en Uruguay, tenemos una gran contra que es el río de la Plata. El río de la Plata es una fuente de humedad y de temperatura que puede ser que pueden ayudarnos o que pueden complicarnos, porque por lo general uno viene estudiando cómo viene siendo el comportamiento de los fenómenos, pasan por el río de la Plata, a veces se activan muchísimo y a veces como que se achatan, como que ahí murió y ahí se terminó todo. Entonces tenés que estar muy atento para no generar un pronóstico errado, ¿no? Es decir, y bueno, y hay una cosa también, digo, que el meteorólogo tiene que sacarse el problema de que si hay que cambiar un pronóstico, se cambia. Los cambios son constantes, no podemos aferrarnos y decir, bueno, yo dije no,
va a ser lindo y veo que viene lloviendo y me mantengo en la tesitura que va a estar lindo el día, no. Digo, debemos decir, bueno, tenemos que reconocer que se pueden dar cambios y bueno, y tratar de explicarle a la población que se generó un cambio en forma repentina y por lo cual en las condiciones que antes, hasta hace unas horas eran muy buenas, ahora pasaron a ser muy malas o viceversa, ¿no? Claro, lógico, sí, sí, se entiende. Y justamente otra de tus pasiones, yo sé que es la cocina. Sí. Me, me ha llegado el rumor, justamente, indagando un poco entre el fútbol, la cocina, bueno, la meteorología, vaya casualidad que hoy en día es lo que te encuentras trabajando, ¿no? ¿Te podría decir que como meteorólogo sos mejor cocinero o sos mejor Creo que cocino el tiempo y cocino la comida. Digo, trato de ponerle, como siempre te digo, poner la misma pasión. Me gusta la cocina, creo que la cocina es una terapia. Ponerte a cocinar, digo, me gusta mucho lo que es bueno, el asado, por supuesto, si no nos gusta el asado no somos rioplatenses, y aparte claro, me gustan mucho las comidas de olla, ¿no? Es decir, no te olvides que como gente del interior, acá en nuestro país, digo, son más comunes las comidas de olla que de repente que alguna otra comida un poco más sofisticada. Digo, no te olvides que por lo general, digo, los hogares del interior son de muchos hijos y donde, por ejemplo, hacer milanesa no es redituable porque, digo, habría que hacer muchos, no te digo que las familias son bastante numerosas, o eran en aquel momento bastante numerosas, y bueno, y nos acostumbramos a hacer las comidas de olla, que las comidas de olla por lo general son más rendidoras. Entonces, y como la comida de olla tiene esa particularidad de que vos le podés poner tu impronta, digo, me gusta. Soy un apasionado de la cocina. bien, es más fácil entonces encontrarte haciendo un guiso de arroz, por ejemplo, que una milanesa, Sí, igual, sí, tal cual, digo, pero no hago buenas milanesas también, ¿eh? ¿no? Bien, bien, podríamos hacer quizás algún videíto con alguna receta, ¿no? ¿Cómo Detrás no? estaría bueno para que la gente vea otra faceta. Sí, sí, la verdad que sí, que ver, como yo siempre digo, el hecho de que uno salga en la televisión no lo inhibe, es decir, hacemos mandado, como te decía, corremos, cocinamos, y todas las actividades que se hacen, ¿no? Y sí, y hay algunas comidas que me salen mejor y otras que me salen peor. Es cuestión de práctica, tranquilo. Exacto. Justamente lo que eso se busca acá en la radioactiva, ¿no? Que la gente muestre ese costado humano que quizás uno lo tiene centrado a la persona, por ejemplo, en este caso a ti, como el meteorólogo que dice el estado del tiempo en un canal de televisión y que, como decís tú, quizás dice, ah, no, porque está 2 minutos y ya está. Pero esos 2 minutos le llevó más de 5 horas de trabajo, o levantarse muy temprano, falta de sueño quizás, Sí. o de, un desgaste que quizás recién el fin de semana lo pueda asimilar y dice, ahora estoy como un poco más tranquilo, pero hasta que no termina la semana quizás es un trabajo de todos los días la misma rutina, ¿no? Sí, igualmente digo, por más que, digo, son muchas horas, ¿no? Es indudable que son muchas horas que lleva el tiempo, los cambios, como te decía, y uno a veces, por ejemplo, como tú decís, llega para mí el mejor día es el viernes, tú me dirás por qué es el viernes, bueno, porque sé que el sábado no me tengo que levantar temprano, no me tengo que levantar temprano para hacer el tiempo, pero sí me levanto temprano para ir a jugar al fútbol. Digo, entonces digo, pero es otra obligación. Entonces el viernes como que uno tiene, y uno sigue pendiente del tiempo, aunque te parezca mentira. Digo, esto es un trabajo, una profesión de no terminar, digo, porque uno está mirando, salís, ves el cielo, ves las diferentes nubes, vos ya sabés cómo va a evolucionar y sabés lo que dijiste el día anterior. Entonces cuando salgo un sábado temprano y veo un tipo de nubosidad, digo, pa la pucha, digo, o digo, no, estuve bien. O de lo contrario puedo decir, no, tengo que corregir acá porque algo está pasando. Entonces te volvés a trabajar. Es como que el descanso es muy poco. Tal cual. Y justamente tú hablabas de que los sábados vas a jugar al fútbol. ¿Te ha pasado que quizás algún compañero de equipo o algún rival, porque ya sabes más o menos contra quiénes jugás, te dicen, Nubel, por favor avisa con tiempo cómo va a estar el tiempo para ver si vamos a jugar o no? Sí, 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 no, eso sí, digo, eso está constante. Ellos me siguen también por Instagram y bueno, y saben lo que yo digo. Entonces,
es como todo, el tiempo da también para muchas chanzas, ¿no? Entonces tenés que estar muy ajustado porque ellos están pendientes de que uno diga, por ejemplo, que vamos a tener 18 grados de temperatura y vieron 16, ya no les gustó. Dice, pará, poquito, dijiste 18 y tenemos 16. Entonces, son esas cosas. Entonces uno tiene que estar el viernes cuando uno pasa el pronóstico mucho más ajustado porque sabemos que al otro día no se espera esa gente que está pendiente de hacerte alguna chanza, ¿no? Tal cual. Incluso si le pifias o le errás por 2 grados, ya empieza el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué dijiste una cosa si no eras, o viste, dijiste que iba a hacer calor? Mirá, tuve que venir con un abrigo, porque la verdad que cuando salí, Exactamente. O decirle de repente, le decís, bueno, va a empezar a llover a las 10 de la mañana y te empezó a llover a las 9 o empieza a llover a las 11. Bueno, también tenés que estar ahí y ser responsable de las palabras. tal cual. Igual ante todo uno es humano y tiene derecho a equivocarse, eso es lo más importante. No, por supuesto, ellos aceptan, digo, y saben que aparte es una ciencia que no es exacta, digo, que tiene sus inconvenientes, digo, donde puede haber motivos que cambian muy rápidamente, digo, bueno, esos cambios son muy dinámicos y a veces, digo, si bien es cierto que uno tiene la suficiente experiencia como para poder adelantarse, pero de repente en algún momento puede tener algo que se le escape, ¿no? Digo, porque también somos, como tú decís, somos humanos, algo puede fallar. Tal cual. Y justamente te quería preguntar un poco en sí a lo que es tu vida personal. Tú hacías mención recién de que tenés 2 hijos, que estás casado. Justamente te quería preguntar si alguien de tu familia agarró el lado de la meteorología o directamente se inclinó por otro rumbo, sino por otra faceta, quizás. No, no, la verdad que ninguno quiso saber lo que era la meteorología, quizás viendo el sacrificio que había tenido el padre, dijeron, no, no, esto no es tan redituable, digo, bueno, y trataron de ir por otros caminos. No, la verdad que ninguno quiso hacer meteorología, capaz que les gusta, ¿no? Digo, todavía están a tiempo, digo, pero por el momento ninguno ha seguido la profesión, tienen otras actividades totalmente diferentes. Bien, entonces por un lado quizás es mejor, porque sos un privilegiado que decís, bueno, soy el único de todos que optó y la verdad que es lo que me gusta. Pese que yo sé que en un principio tú querías ser piloto, Sí, sí. por algo había dejado la cosa del día. Yo te quería preguntarnos, porque justamente al tiempo hay que pilotearlo también, ¿no? Porque a veces uno sale con mucho abrigo y después decís, ¿para qué me traje el abrigo? Y sí, porque el tiempo me dijo que iba a estar fresco y de repente 4 de la tarde y hay 22 grados y estoy en invierno y es una temperatura más agradable. Entonces yo creo que las dos cosas ahí se complementan, ¿no? No, sí, se complementan. Digo, aparte no te olvides que digo, el tiempo es fundamental para lo que es para lo que es la navegación aérea, ¿no? Es decir, el conocer el tiempo para cualquier piloto es fundamental, digo. Conocer, saber, digo, es como conocer el estado de la ruta para un automovilista, el estado de la carretera. Digo, bueno, son rutas aéreas las cuales tenés que conocer, sabés que tenés los problemas que tiene el tiempo, que te aparece una tormenta fuerte, que de repente tenés tormentas en capas medias y altas y donde en superficie no tenés nada, pero donde vos vas navegando tenés ese tipo de fenómenos que se pueden dar, la turbulencia también es otro fenómeno que se da, turbulencia en aire claro, movimientos bruscos que se dan en el avión, por lo tanto digo, si bien es cierto como tú decís, hay que pilotear las dos cosas, pero digo, el tiempo es muy importante para estas dos actividades, y es más, el pronóstico del tiempo para la actividad aeronáutica tiene que ser muy preciso, tiene una precisión mucho más importante. Yo puedo decir a nivel de un pronóstico turístico, puedo decir vas a tener temperaturas en torno a los 20 a 25 grados, no pasa nada. En cambio, para un rendimiento de una aeronave es fundamental saber en qué nivel tenés esas temperaturas, cómo evolucionan, porque indudablemente va a influir mucho lo que es en el gasto de combustible o en el gasto que se genere en los diferentes tipos de aeronaves. Tal cual. Y justamente tú hablabas recién que llegaba el Instagram medio por compromiso familiar, ¿no? Que te crearon la cuenta para que también tengas una llegada aún más masiva con la gente que quizás te seguía dentro de lo que es un canal de televisión y que hoy en día también te encuentra desde otro lado, quizás con un celular hoy en día dice, bueno, voy a ir a ver el video de la mañana de Nubel para a ver cómo va a estar el tiempo, qué es lo que tengo que tener previsto para antes de salir de mi casa y demás.
justamente yo creo que para tu profesión, yo creo que el avance de las nuevas tecnologías ayudó, porque no es lo mismo cómo se lee un mapa, ¿no?, climático para hace 20, 30 años atrás, por ejemplo, que lo que es ahora, ¿no? Mucho más definido, mucho más avanzado todo. No, ha avanzado todo, ¿no? Es decir, los satélites meteorológicos y los modelos numéricos es indudable que han sido una ayuda tremenda para nosotros los meteorólogos, ¿no? Es decir, han sido una herramienta fundamental. Igualmente, como siempre digo, es un 60% del conocimiento que tiene el meteorólogo de la zona para cuando va a elaborar un pronóstico y un 40% estas armas que tenés. Digo, es fundamental. Las armas que vos tenés te dan una pauta, pero el conocimiento del sitio y del lugar es fundamental. Ha cambiado, ha sido para bien, es indudable que sí. Te referías recién al Instagram. Bueno, le da la ventaja a la gente de que antes me podía ver en televisión 1 minuto, 2 minutos, y si no me agarraba en ese momento se perdía lo que yo había dicho y después ya era mucho más complicado. Hoy en el Instagram tenés la ventaja de decir, bueno, me levanto a las 7 de la mañana, voy a ver qué dijo Nubel, son las 9 de la mañana, a ver qué dijo Nubel, cómo va a estar la tarde. Entonces digo, de esa forma tiene un mejor acercamiento a lo que es el pronóstico elaborado por un meteorólogo, que también digo es importante, ¿no? Tal cual. ¿Y te ha pasado que por la calle te han frenado para decirte, quizás no le sale tu nombre, por más que no es un nombre tan habitual a escucharlo, y te han dicho el señor del tiempo, o señor tiempo, o algún apodo que quizás no sea tu nombre? ¿Te ha pasado que te frenen por la calle para preguntarte del tiempo, o para bien saludarte, hacerte tu trabajo también? Sí, sí, eso es en forma constante, como yo siempre digo, yo soy de los que voy al supermercado, a la carnicería, a la frutería, digo, y bueno, y el contacto con la gente te da eso, ¿no? Es decir, la gente te reconoce y la gente te dice, va, es cómo va a estar el tiempo, cómo tuviste, algunos te dicen alguna cosa también, mirá, me dijiste el sábado pasado que iba a estar lindo y de noche llovió, tenía un evento y se me complicó, y bueno, y ahí tenés que entrar a explicarle, hacerle entender a la gente que muchas veces hay algunas fallas que se pueden dar en el tiempo que no necesariamente, digo, miento, digo, siempre es un error humano el que provoca el no haber hecho esa corrección en cuanto al pronóstico, pero por lo tanto, digo, son cosas que a veces se escapan, que son de muy rápido desplazamiento que se dan y bueno, y a veces es difícil estar con la precisión que se necesita. Yo trato de hacerlo más preciso, no me gusta perder ni a la bolita, pero digo, hay veces que también reconozco que puedo tener algún error en la confección del pronóstico, ¿no? Y justamente hablando de ti, ¿no?, como persona, te paso, disculpa que antes de hacerte la pregunta te quiero contar que acá te están mandando justamente, Carlos Julio te manda saludos desde el Sarandí de allí, mira, justamente, de la... Te das la gente que... Todavía algunos se acuerdan de mí, ¿viste? Bueno, eso está bueno, ¿no? Hay que volver a Sarandí de allí cada tanto a recuperar esos contactos. Sí, cómo no, digo, yo siempre soy orgulloso del lugar donde nací, digo, me siento, si bien es cierto que también debo decir algo, ¿no? Es decir, yo me fui de Sarandí allí como muy joven y volví 30 años después, ¿no? Aunque parezca raro, es decir, ya mi gente no tenía ningún familiar, no había nadie, y como que se van perdiendo los arraigos que tenés en las ciudades. Después volví muy cambiado, es cierto, sí, estaba muy cambiada la ciudad, la evolución, digo, es indudable que ha mejorado muchísimo, ya es una ciudad, dejó de ser aquel pueblo donde, como te decía, todos nos conocíamos, hoy es mucho más grande, y bueno, pero me siento orgulloso, soy de esas personas que dicen, sí, ¿dónde sos? De Sarandí del G, y con mucho orgullo. Tal cual. Y justamente hablando justamente del tiempo, de la vida personal de uno, ¿alguna vez tú te lamentaste de algo que, por ejemplo, decís, ¿por qué dije esto? Y si después te jugó en contra, porque quizás tú también tenías planificado algo, quizás para un sábado de la noche, por ejemplo, y decías, no, voy a poner la mesa afuera porque la verdad es que está muy lindo el día, todo el día despejado y demás, y de repente se larga a llover una tormenta terrible que te obligó a entrar todo de vuelta a las apuradas y decir, bueno, no lo pospongo porque la verdad que ya me había comprometido con él. No, no, la verdad que siempre digo, he tratado, digo, de más o menos ir ajustando. Eso es lo que yo te decía, viste, que si uno dice,
Bueno, va a estar lindo la noche, voy a armar una actividad y después si vos a media tarde ves que la situación se te complica, bueno, soy el primero en agarrar el teléfono, decir a la gente que estaba prevista, escuchen, miren muchachos, la cuestión cambió, vamos a tener lluvia, por lo tanto suspendemos todo. Capaz que no sea, Directamente. capaz que al principio no les quede muy simpático, pero después te agradecen, pues dicen, bueno, gracias, Nubel, si no nos hubiésemos empapado, no hubiésemos podido disfrutar de la actividad que estaba prevista. Tal cual. De paso nos ahorramos unos pesos y los usamos para la próxima reunión. Y bueno, eso también es bueno. Tal cual. Acá, mira, hablando del tiempo, Silvia-Bailo te dice, un grande Nubel, ¿hasta cuándo va a seguir el frío? Se ve que no escuchó el video o todavía no te escuchó. No, el frío tenemos, digo, no te olvides que recién estamos en el primer tercio de lo que es el invierno, todavía nos queda invierno y todavía nos quedan eventos de muchos eventos de frío. Es decir, el ingreso de estos fríos polares todavía hay que esperar, o por lo menos lo que es hasta finales de septiembre, aquí vamos a tener. Así que del frío no guarden el abrigo, es la recomendación porque lo van a seguir necesitando. Bien. Y justamente una consulta que quizás te la habrán hecho los curiosos, ¿no? Como digo yo, los que son tipo casa noticias, por decirlo así, ¿no? Periodistas aficionados también. En Argentina la última vez que nevó dentro de lo que es Buenos Aires en sí, la capital y demás, fue en 2007, después fueron en distintas localidades más bien aisladas, fue el 9 de julio de 2007, ahora me acordaba bien la fecha. ¿Puede llegar a nevar en un corto plazo de acá a 5 o 10 años en el Uruguay? ¿O es muy Sí, raro sí. que suceda? No, no, no. Mirá que en Uruguay ha nevado, ¿no? Es decir, hay antecedentes de nevada, no es que no haya nevado en Uruguay. Incluso hay una nevada muy grande que se dio en Cerro Colorado, en el departamento de Florida, y que está bastante alejado de lo que es de lo que es la costa y de lo que es la zona de serranía. Por lo tanto, reitero, las condiciones están dadas. Y este invierno particularmente tiene condiciones donde no se descartaría que en algún momento pudiese todavía generarse alguna nevada. Lo que sí estoy previendo y que se va a dar el día miércoles, el próximo miércoles, son chaparrones de aguanieve, ¿no? Es decir, por lo menos eso vamos a tener. Y nevadas no se descarta que podamos tener todavía durante este año. Así que puede llegar a nevar en el Uruguay. Puede llegar a nevar en Uruguay, fundamentalmente, como siempre digo, en la zona de serranía, por lo general es la zona que es más propicia acá sobre nuestro país. Si bien es cierto que no hay elevaciones demasiado importantes, digo, pero es la zona que tenemos un poquito más elevada y en esa zona, digo, han habido algunas nevadas y puede darse. Son nevadas débiles, ¿no? Sí, pero nevadas al fin. Claro, no es como en Bariloche, por ejemplo, en Argentina, que Exactamente, por eso les decía que nosotros no tenemos esas alturas, no tenemos esas condiciones geográficas, no te olvides lo que es nuestro territorio, ¿no? Si uno lo mira desde un avión, digo, es todo chato nuestro país. claro, tal cual. Y justamente hablando de la pandemia, de los cuidados, ¿no? Más allá del tapabocas, de los 2 metros de distancia, que el uso del alcohol en gel para la limpieza de manos cuando terminamos de tocar algo cuando estamos fuera de la casa. Yo quería preguntarte, ¿te ha cambiado mucho tu vida a nivel personal con la llegada de la pandemia? ¿Te cuidas más que antes o es indistinto? No, digo, sí, sí, es indudable que hubo un antes y un después, ¿no? Digo, la llegada de la pandemia, digo, creo que nos cambió a todos, nos cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de cuidarnos, vamos a tener que seguir cuidándonos. Por lo tanto, digo, sí, me cambió, sí, cómo no, sí, 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 es indudable que sí, digo, te obliga a ser mucho más cuidadoso, te obliga a saber los lugares, ya uno digita un poco, decía, dónde voy, dónde no voy, digo, por cuidado, ¿no? Por cuidarse uno y por cuidar el entorno, porque tampoco no es solamente cuidarse uno, sino también cuidar el otro entorno, la otra burbuja donde uno podría llegar a incursionar. Por lo tanto, yo creo que es un poco también de respeto a los demás, digo, el haber cambiado y el haber sido bastante más cuidadoso en las condiciones de vida que uno tiene, ¿no? Es decir, las condiciones donde se mueve, más que nada. Claro, sí, no, es lógico, porque la verdad es que quizás uno dice, no, no salgo de mi casa más allá del hecho de cuidarse, ¿no? Por las condiciones del tiempo, justamente. Uno dice, no, porque la verdad es que yo soy más tendente a ser friolento, por ejemplo. Dice, no, si sé que va a ser mucho frío, la verdad que prefiero quedarme en mi casa. Si digo, bueno, va a ser un lindo día, salgo y trato de hacer todo en un mismo día, aunque quizás el tiempo a veces no nos rinde lo mismo, ¿no? Entonces, Claro, justamente por eso que la vida de las personas yo creo que
fueron en cierta medida más o menos, pero algo se modificó. No, yo creo que sí, creo que se modificó, digo, si bien en su principio como todos somos un poco escépticos y nos cuesta, digo, cambiar, pero luego cuando vimos como que la situación no era fácil, digo, siempre uno, viste cuando te empieza a salpicar cerca la pelota, es decir, cuando uno dice, pa, la pucha, al principio como que todo alejado, después lo ves cerca, ves que hay un vecino, hay un familiar, digo, que pasó por eso y que es una situación muy complicada, yo creo que ahí todos empezamos a abrir los ojos, todos empezamos a cuidarnos mucho más, ¿no? Ujú. Tal cual. Y justamente vuelvo un poquito atrás en el tiempo, un poquito, quizás son más de 20 30 años atrás, pero digo un poquito porque es como si fuese ayer, por lo que estuve indagando. Tú contabas de tu pasión y de tus ganas por ser piloto, que luego te fue llevando por otros lados hasta lo que reconocemos hoy en día, que es por el lado de la meteorología. ¿A qué se debe que querías llegar a ser piloto? ¿Te gustaban mucho los aviones? ¿Te llamaban la atención? Mirá, digo, sí, como todo, ¿no? Si no te olvides que el hecho de volar, digo, siempre le llamó la atención al hombre, digo, siempre fue un anhelo. Volar, digo, no te olvides que yo, digo, en la ciudad de Durazno estaba la Brigada Aérea 2, digo, que era el segundo asentamiento aeronáutico más importante del país. Y bueno, y eso generaba como cierta atracción. Cuando uno pasaba, no eran muchas las veces que fui a Durazno, digo, pero las veces que fui, uno miraba los aviones en la Brigada Aérea 2 y bueno, y eso quizás un poco lo que movió, ¿no? Y por ahí un día mi padre me dijo, dice, mirá, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo en esto, lo otro? Y bueno, le dije que sí, bueno, fue un poco lo que me llevó, lo que me motivó, lo que me hizo entrar a la escuela aeronáutica y como todos los que entramos a la escuela aeronáutica, quisimos ser piloto. Digo, si yo te digo, yo entré porque quería ser meteorólogo, no, entré porque quería ser piloto. Después cambié, sí, pero en el momento cuando yo entro a la Fuerza Aérea porque quería ser piloto. Claro, no es que tuviste que utilizar un aterrizaje de emergencia como para decir, bueno, la verdad que me No, voy por este lado. No, no, la no verdad que fuiste no. por ahí. No, la verdad que no, digo, no fue un aterrizaje de emergencia, digo, fueron con lo que uno vi, lo que yo vi y lo que no me, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Entonces, lo que gustaba, me gustaba, digo, es como que vos tenés cuando tenés esa opción en la vida, decir, bueno, soy esto, soy lo otro. No, me siento más cómodo en esto. Bueno, fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Es decir, no me sentía totalmente cómodo en la parte de pilotaje. Tal cual. Nunca es tarde para darse cuenta, ¿no? Porque quizás si lo hubieses dado cuenta esto de grande, quizás decís, ¿y por qué no opté por el otro camino, no? Que me llamaba más la atención. Sí, siempre te Es queda eso, mejor. ¿no? Ujú, tal cual. Y justamente tú hablabas esto, ¿no? De las cosas de la actualidad, que cómo va cambiando el clima y demás, de los distintos fenómenos que puede haber, ¿no? Porque en el mundo sabemos de la cantidad de tipos de vientos que hay, desde monzones, tifones, huracanes, maremotos, tsunami, hay un montón de fenómenos naturales, ¿no? A ti, como meteorólogo, más allá obviamente que tenés que saber un poco de todo, yo creo, por el hecho de la profesión, pero te llama la atención ciertos fenómenos, por ejemplo, te gustaría estar, por ejemplo, cubriendo algún fenómeno a nivel mundial de tal magnitud que todavía no cubriste, o te gustaría estar en algún lugar donde pueda haber algún hecho sobrenatural, por ejemplo, contra el clima. No, tú sabes que, digo, yo creo que un profesional debe saber de todo, ¿no? Es decir, no debe simplemente saber de una cosa, digo, porque en la profesión tenés que ser, si querés ser profesional, tenés que saber todo lo que atañe a tu profesión. O como querés estar, digo, si tengo que estar, estoy, pero tampoco digo, soy esa persona que me gustaría estar, no sé, en un tornado en Centroamérica. No, yo creo que todos, digo, debo saberlo, si me toca algún día estar ahí, saber de qué se trata, cómo se genera, cómo se forma, la trayectoria, hacia dónde va. Eso sí me gusta, digo, pero no soy, digo, tampoco sería esas personas que me gustaría decir, bueno, me gustaría vivir acá en el Caribe para estar continuamente estudiando lo que son los tornados. Estudio donde estoy, digo, yo tuve una formación también particular en lo que es la energía eólica. Digo, trabajamos en energía eólica, el relevamiento eólico,
tuve el honor con otro compañero de hacerlo acá en nuestro país, y bueno, y en cuanto al viento, vi una cantidad de características que de repente, si no estás en contacto con el estudio específico de la energía eólica, como que pasa de ser percibido, como pasan, pero digo, son condiciones que se dan, puntuales, y si mañana capaz que me toca, me dice, bueno, mira, te animás a ir a tal lado, voy, no tengo inconveniente. Bien. Y justamente hablando de las cosas que son tan imprevistas, ¿no? En este mundo, por el cambio climático, desde que la capa de ozono cada vez parece que se va reduciendo aún más, que los hielos en la Antártida cada vez se van consumiendo cada vez más rápido, ¿no? A pasos agigantados, que las placas cada vez permiten que los continentes en sí se vayan separando más de lo que está hace un par de años atrás. Justamente te quería preguntar, el fenómeno, yo creo que más significativo del último tiempo dentro de lo que es el Uruguay fue el lamentable tornado que hubo en Dolores, que ocurrió casi también de imprevisto. Yo creo que a todo el mundo le tomó de sorpresa. ¿Cómo Tú, fue tu reacción cuando veías esto? tú sabes que en lo que me es personal, digo, el tornado de Dolores, digo, estaba en las condiciones dadas. No así el de 2005, ¿no? El 2005 sí, digo, reconozco que no estábamos preparados. En cambio, para el de Dolores, digo, si uno miraba, yo me acuerdo, no me olvido más, eran antes de las 6 de la mañana, yo estaba analizando las condiciones, porque yo me iba temprano para el Canal 4, salía en vivo, y cuando miro, me llama la atención que puntualmente comenzaron a aparecer zonas de tormentas fuertes, muy cercano a lo que era la zona de Dolores ahí. Y se empezaba a activar en forma muy fuerte. Entonces lo veo, miro cómo viene, y bueno, estaban las condiciones dadas para que se dieran tormentas muy fuertes. Un tornado muy difícil de decirlo, va a ocurrir en este momento, en este lugar. Pero sí lo que vos podés decir es que están dadas las condiciones para que tengamos la presencia de tormentas muy fuertes, con características severas. Bueno, y en ese caso, yo cuando genero el pronóstico que sale en Canal 4, lo que hago es decir esto: están dadas las condiciones para que se generen tormentas muy fuertes en forma de carácter muy severas en estas condiciones. Se están generando de forma puntual zonas de tormentas muy fuertes, y esta zona está complicada, que fue lo que dije. Bueno, de hecho, a las pocas horas se genera el tornado, ¿no? Un tornado es una tormenta muy fuerte, digo, una característica muy fuerte con características especiales, digo, pero son nubes convectivas. Por lo tanto, reitero que las condiciones estaban dadas, y bueno, y mi pronóstico fue dado ese alerta, ¿no? Es decir, fue dado que estaban en esa condición, y lo cual había que extremar las precauciones en esa parte del territorio. Tal cual, no, porque la verdad es que fue lo que tomó de sorpresa a más de uno, ¿no? Ver cómo quedaban un montón de edificios, ya sea desde casas, escuelas, negocios, y que uno, viéndolo en mi caso particular desde acá de Buenos Aires, ver lo que pasaba, por decir, está bien, un poco más de 100 kilómetros, pero igual uno que conoce el Uruguay, que sabe cómo es climatológicamente hablando, ¿no? Entonces, no, es increíble estas cosas que están pasando, ¿no? Porque Sí. la verdad es que uno no sale del asombro, quizás. Sí, no, y hay una cosa, como bien decís tú, digo, uno no sale del asombro, las cosas que están pasando, estamos ante un cambio climático global, digo, y hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta, y que esto lo he hablado con diferentes autoridades, y es el tipo de construcción que tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que evolucionar, nosotros no podemos seguir con construcciones, tipo de construcciones livianas, que son a veces hasta medias precarias, porque estamos con un régimen de vientos bastante más importante que lo que históricamente teníamos. Por lo tanto, digo, tenemos que cambiarlo, es decir, ya los techos livianos habría que dejarlos, el tema de isopanel habría que tomarlo con mucho cuidado, ver hasta qué punto son seguros, porque a veces exportamos algún tipo de construcción de otros países que están hechos para otros regímenes de viento, para otros regímenes, para otros tiempos, para otros climas, y los queremos implantar acá. Y bueno, y después tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Digo, cuando vemos que hay voladuras de techo, que hay voladuras de paredes, que hay una cantidad de cosas. Bueno, y es porque son sistemas que no están implementados para estos regímenes que tenemos del tiempo en nuestros países, ¿no? Lógico. Y justamente tú hablabas recién del cambio climático, ¿no? Que es algo que la verdad es que cada año es como que siempre se encuentra algo nuevo, ¿no? Que está pasando y que yo creo que van subiendo, en vez de bajando, los problemas van subiendo. Lamentablemente nos encontramos en un mundo donde el cambio climático cada vez va ganando más lugar
en vez de contrarrestar. Yo te quería preguntar si lamentablemente, ¿no? El hombre es el culpable del cambio climático. Por ejemplo, pasó en la selva amazónica hace un par de años el tema de los incendios que hubo, y el Amazonas en cuanto a vegetación es el pulmón del mundo, ¿no? Por la cantidad de vegetación distinta que tiene, desde los que son la cantidad de árboles que hay, el tipo de clima que se encuentra allí. Entonces, quería preguntarte si para ti el hombre en cierta medida también tiene ese grado de responsabilidad. No, no, el ser humano somos los responsables directos de lo que ocurre, del cambio climático. Es decir, nosotros estamos cambiando las condiciones, es decir, estamos cambiando el ambiente, la zona. Digo, y si tú te fijas ahora, es decir, en Europa, es decir, se están registrando temperaturas elevadísimas, extremas, históricas, se están dando. Y si uno analiza, te pones a analizar, te das cuenta que hay una deforestación del norte de África impresionante. Entonces, si bien es cierto que el Amazonas es un pulmón del mundo, la parte del norte de África cumple una función muy similar a lo que es el Amazonas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces hay intereses que nos llevan a mirar solamente una parte. Digo, nos hacen mirar, nos obligan a mirar lo que es lo que ocurre en el Amazonas, pero nos obligan a desviar la mirada sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el norte de África. Entonces, hoy por hoy están pagando las consecuencias, digo, estas condiciones de temperaturas elevadas, incendios casi constantes que se están dando en diferentes países de Europa, es como consecuencia de que la mano del hombre se ha metido, ha modificado el ambiente y hoy paga las consecuencias. Lógico. Tal cual, coincido plenamente contigo en eso. Y aquí te preguntan, ¿quién es la persona o quién es el organismo que se encarga de autorizar el tiempo? Porque seguramente que tú, antes de llevarlo al canal, o mismo avisar cómo va a estar el tiempo, seguramente tenés que recurrir al INUMED, por ejemplo, para corroborar que sean correctos los datos que vos estás haciendo, que sea fehaciente la información, ¿no? No creo que así, por así, decís, bueno, sí, yo me largo con esto y que sea lo que Dios quiera. No creo que sea el caso. No, mira, en primer lugar, digo, debemos decir que el INUMED es el organismo oficial. El INUMED, ellos generan un pronóstico. Ahora, los meteorólogos que trabajamos de forma independiente, caso mío, por ejemplo, no, son pronósticos totalmente independientes. Digo, de hecho, la mayoría de mis pronósticos discrepan con lo que es el pronóstico del INUMED. Y te digo, y esto tiene una explicación muy sencilla. Es diferente, digo, cuando una persona se dedica continuamente a hacer el pronóstico, y sos el responsable tú, digo, tú estás continuamente siguiendo el pronóstico. En cambio, por ejemplo, en un organismo oficial, que puede ser el INUMED, puede ser el SMN en Argentina, digo, hacen régimen de turnos. Por lo tanto, es decir, la apreciación que puede tener un predictor sobre determinadas condiciones a la que puede tener otro, ahí puede haber variantes. En cambio, no hay variantes en cuanto el meteorólogo privado, digo, confesiona su pronóstico. Lo que la gente debe estar preguntando, debe querer saber quién es que autoriza las alertas. En nuestro país, en Uruguay, el único organismo que está autorizado a dar alertas es el INUMED. El INUMED es el que genera las alertas. Lo que sí puedo estar yo, digo, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Sí, muchas veces no estoy de acuerdo, lo he dicho un montón de veces, porque no. Las condiciones para mí no están dadas para que sea una alerta. Y lo digo, no estoy de acuerdo, pero no soy quien genera la alerta, ¿no? Es decir, la alerta, el único organismo que por ley puede hacerla es el instituto, es decir, es el organismo oficial, que en este caso es el INUMED. Por lo tanto, reitero, los pronósticos, las alertas las genera el INUMED. Yo discrepo y sé que acá en nuestro país hubo un antes y un después del 2005. Y generar alertas por generar, digo, eso es un factor contraproducente, porque si vos todos los días estás dando alerta, en el momento que hay una alerta verdadera, es muy poca la gente que te puede llegar a creer, ¿no? Y pasa como aquel cuento de los cerritos, digo, probaban con viento, y cuando quiso acordar se le voló todo. Y bueno, por eso te digo, entonces digo, creo que yo soy de los que digo que tenés que estar es decir, estar muy consciente cuando vas a una alerta, estar muy seguro. Y no te olvides que cuando vos largás una alerta estás generando pánico en la población. Entonces yo creo que para generar pánico tenés que estar muy seguro. Yo creo que hay que generar, digo, que la gente tome las prevenciones, pero
no me gusta el tema de las alertas. No me gusta el tema de las alertas porque para una alerta, cuando vos generás una alerta, digo, tenés que estar muy seguro. Y largar una alerta por largarla, después nos pasa lo que nos está pasando. Claro, no, sí, me puse a pensar justamente, la palabra alerta la relaciono con peligro, ¿no? Sobre todo en Exacto. aquellas ciudades del interior que están alejadas de lo que es la capital, ¿no? Que supuestamente tiende a ser el lugar más importante, no solamente por el lugar donde la mayoría de la gente trabaja, sino por la mayoría de los lugares donde la gente realiza sus quehaceres de todos los días, ¿no? Desde quizás ir a un negocio determinado o porque tiene un centro médico de la prestadora que adquiere para su atención en cuanto a materia de salud también. Entonces, a veces la alerta, lo que, como decías tú, el miedo que genera, ¿no? El pánico que quizás mucha gente dice, y perdón, entonces si yo pienso que va a llover, entonces piensa, uy, me tendré que evacuar porque quizás yo estoy en una zona donde es más propenso que me pueda llegar a inundar o quizás tengo que estar más preparado. Entonces es como que ya con días de anticipación ya saben a dónde pueden llegar a ir, a la casa de un familiar que esté Claro. seguro, etcétera. Por eso te digo, es decir, una alerta genera preocupación en la gente, digo, y no está bueno dar una alerta por darlo. Digo, yo creo que cuando uno se pueden dar alertas y hay situaciones que ameriten una alerta, sí es cierto, pero hay que estar muy seguro y no hay que generar pánico en la sociedad, digo, porque no es lo mejor, no es lo mejor. No te olvides que vos hagas una alerta, digo, se suspenden clases, esto, digo, hay una cantidad de actividades que son suspendidas, digo, y que a veces no es lo mejor. Claro. Y justamente tú hace un rato nombrabas al SMN, para la gente que no lo sepa, recuerdo, el SMN es el Servicio Nacional, perdón, sí, bien digo, el SNM, disculpe. Ese es el Servicio Nacional de Meteorología aquí en Argentina o el INUMET de Uruguay. Exacto. Te quería preguntar si tú también para hacer los pronósticos, para en esa constante averiguación de cómo va a estar el tiempo de un día para otro, o bien dentro de lo que es la jornada, tú te apoyás en colegas para hacer tu trabajo también, no solamente del Uruguay, de la región, porque quizás te brindan algún dato que te pueda llegar a servir. No, yo creo que lo bueno es nutrirse de todos, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que es una retroalimentación. Digo, perdóname la expresión, sería necio de mi parte si yo no escuchara lo que dicen los demás. Digo, sí, a mí me gusta aprender y aprendo de cada uno de ellos, cosas diferentes. Digo, sí, y digo, creo que sí. Digo, creo que no puede, digo, no puede llegar a definir un pronóstico, pero te puede dar una apertura de la mente diferente y podés ver otros puntos de vista, que de repente vos podés estar cerrado en algo tuyo y algo de afuera te puede ayudar. Te puede decir, mira que lo que estás mirando no es lo correcto, entonces vos te pones a pensar y ahí es donde vos podés sacar tus propias conclusiones, ¿no? Claro, tal cual. Y justamente aquí dejaban otra pregunta, si en tu caso es solamente tu trabajo de el día a día en la televisión o también prestas tu servicio de meteorólogo para ámbito privado. Por ejemplo, dentro de un campo, quizás algún Sí. productor te puede decir, por favor necesito que me digas cómo va a estar de aquí a 3 semanas, por ejemplo. Sí, es indudable que sí, digo, digo, el trabajo no es solo la televisión, el trabajo, la televisión es lo que se ve, pero no, hay trabajo, es decir, acá en Uruguay hay muchas productoras de comerciales, de avisos, de películas, digo, que también necesitan mucho, digo, digo, necesitan lo que es el tiempo, hay muchos seguros de las productoras, que es necesario tener informes del tiempo. También, como tú decís, para lo que es el agro, toda la actividad agropecuaria, que en nuestro país es muy importante, y también para el turismo, ¿no? Es decir, el turismo también se nutre de lo que es el pronóstico y trabajamos también en forma constante con esa gente, y también, digo, todo lo que no te olvides que también hay muchas cuencas hidrológicas, perdón, hay mucha hidrología sobre nuestro territorio, por lo tanto es importante saber el curso, cómo ve la lluvia. Digo, se mueve, sí, en forma general. ¿No? La televisión es lo que se ve, pero lo que no se ve también es mucho. Claro, lo que está detrás de cámara también es importante y se Exacto. valora. Así que Nube, la verdad es que sin palabras, esta entrevista, la verdad es que me llena de orgullo, como te dije anteriormente, la verdad es que un honor haber contado contigo porque uno sabe
de tu sacrificio, ¿no? En el hecho de que estás trabajando en la televisión, que te has hecho un espacio para poder hablar conmigo, con la gente de la radioactiva, que entonces me dan ideas o me comentan por qué no invitas a tal persona, porque la verdad es que es importante lo que hace o tiene algo para contar. Entonces yo creo que cada persona tiene algo distinto para contar y eso la verdad que es muy valorable. Entonces, nada más que palabras de agradecimiento y bueno, te dejo cerrar la nota a ti con dos breves consultas. Una, si te has sentido cómodo a lo largo de toda esta entrevista que fui desarrollando contigo, este mano a mano. Y por último, que por favor le mandes un saludo a la radioactiva y ya sabes que tú tienes las puertas abiertas para lo que quieras aquí. Bueno, primero que nada me sentí muy cómodo contigo, es decir, con la conversación, digo, fue una conversación muy amena, creo que fue enriquecedora para ambos, digo, tanto para mí, me imagino que para ti también, y bueno, y darle un saludo a Radioactiva, la verdad que ha sido un placer haber estado con ustedes, con el público que es seguidor, y bueno, espero que no sea la última vez, estamos acá a las órdenes para lo que ustedes dispongan. Dale, entonces seguramente vamos a hacer alguna segunda parte y quizás la agarramos cocinando o después de algún partido de fútbol, vamos a hacer una segunda parte para que la gente conozca otras facetas tuyas que quizás ahora no las fuimos desarrollando tan en profundidad. Bueno, ha sido un placer, la verdad que un orgullo que me hayan tenido con ustedes. Por favor, hasta cualquier momento, Nubel, y lo mejor de los éxitos y a seguir cuidándonos ya sea del frío, de la pandemia y sobre todo de todo lo que pueda llegar a ocurrir. Exacto. Vamos arriba. Un abrazo, Alan.